Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, el arco de Apolo y de Ulises, música y muerte. El arco de Ulises es el arco de Apolo, instrumento capaz de producir amarga muerte, pero también placer musical para el cultivo del mundo, como morada temporal para el huésped humano, siempre de paso por esta tierra, de veleidades y de pasiones. Arma de guerra y de entretenimiento, símbolo de fuerza e inteligencia, signo de dominio y de astucia para sus poseedores. El audio de fondo que oímos es In Principio, de Arturo Meza, de su disco Crónica Sonora de 1990. Antes del logos era la poesía, antes de la filosofía la sabiduría, antes del concepto reinaba la metáfora, antes de la guitarra, arpa, bajo, etc., fue el arco. Nada más dulce y terrible que el arco, instrumento para la guerra, canto y música. Como en Apolo, Dios total, solar, de la verdad, la profecía, la medicina y el tiro con arco. Apolo, tierno y feroz a la vez, Dios del resplandor del conocimiento, del arte, de la música, de la poesía, pero también de la herida a la distancia y de la muerte en la lejanía. Dulzura y ferocidad coexisten en la madera y en la cuerda del arco. Detrás del arco, Apolo, Ulises, Robin Hood, Guillermo Tell, grandes guerreros y campeones del arco, algunos músicos y poetas también. Ambos, Apolo y Ulises, cada uno respecto al dominio de su propia región, tensan su arco para poner orden como ellos quieren que sea. La acción de tensar el arco asociada a la muerte, amargura, dolor y venganza está. El arco, como cualquier arma e instrumento, parecen inofensivos, pero tal vez deberíamos pensar que por su estructura y función tiene como destino producir deleite agradable y dolor insoportable. Música y muerte acompañan el pulso y el latir del corazón del inmortal Apolo y del héroe, pero mortal Ulises. Según Sófocles, en la tragedia de Filoctetes, indica que Ulises obtuvo su arco de las manos de Ifito. Apolo se lo entregó al padre de este último, Eurito, el rey de la mítica Escalia, a quien instruyó en su manejo. A su muerte fue heredado por uno de sus hijos, Ifito, y este se lo entregó a Odiseo, en las condiciones de ser intercambiado por una lanza y una espada. El arco puede ser considerado un símbolo de realeza y fuerza. Quien logre dominarlo es digno de ser nombrado rey legítimo de la región que reclame o cuyo capricho sea apropiarse de la tierra y de sus riquezas naturales y humanas. La fuerza física era una importante cualidad en la antigua Grecia, no solo en la guerra, sino que psicológicamente estaba atada a la fuerza política y a la voluntad de hierro que se necesitaba para gobernar a la gente en los momentos álgidos.
Generalmente, a todo héroe, los dioses lo favorecen con su protección y con sus obsequios. El arco es un regalo divino. Igualmente, el arco es considerado en la Grecia arcaica como un instrumento o arma usada por los cobardes, pero inteligentes, que rehuyen la batalla cuerpo a cuerpo y la conducen mediante estrategias y argucias al terreno de la distancia, herir y matar a la distancia, como las balas de cañón o los misiles u ojivas nucleares, como las guerras telemáticas del día de hoy. Cuando Apolo aparece con su arco en alguna batalla, competencia deportiva, banquete o festividad, puede que se disponga a deleitar a los oyentes con una interpretación musical, pero también puede que haya bajado del Olimpo para asesinar a algún mortal difamador y mal portado. El arco de Apolo, metafóricamente hablando, es la sabiduría. Un saber con dulces y terribles flechas para todas las cosas de la vida y de la muerte también. Un saber oracular, o sea, siniestro, mistérico, profético, apocalíptico, portentoso, predictivo, amenazante, funesto, intimidante. Locura y divinidad hay en la sabiduría apolínea. En el arco de Apolo, esto es, en su sabiduría, coexiste la locura y la razón. Es un dios ambiguo, múltiple, que danza entre la manía y el afán cognoscitivo por despertar la memoria ancestral de las formas o ideas, cuyo recuerdo yace en el alma. Apolo tiene acceso a la verdad por medio de la locura y de la razón, o sea, a través del arte y del conocimiento. La sabiduría arcaica, esto es, aquella forma de saber total que reúne locura y razón, conocimiento y arte, verdad y apariencia, palabra y silencio, diálogo, pensamiento y expresión, era la forma discursiva más natural o común del sabio para dar cuenta del ser, del mundo y del hombre. Los sabios eran los dueños de este saber total, saber directamente vinculado al dominio de los dioses y a los enigmas de la vida, saber siempre impedido para la comprensión del hombre común. Como si el secreto, revelación o razón última de las cosas fuera asunto solamente de los sabios. Ellos cultivan un saber poético. Lo poético en la Grecia arcaica reúne mito, tradición, misticismo, adivinación, magia, arte, religión, etc. Saberes más que epistemes. Primero la sabiduría, luego la filosofía. Antes de que la sabiduría fuera sacudida, silenciada y designada como objeto de estudio de la filosofía, como disciplina abocada al encuentro de la verdad, pero una verdad acotada por el pensar lógico. Los poseedores de una sabiduría, caso del poeta arcaico, en la antigüedad, y posiblemente para la actualidad, caso del cantor rupestre, siempre serán temidos por su arte y ciencia, por su comprensión directa e inmediata de las cosas, por su visión total. Las palabras, algo así como las flechas, que salen de la inspiración poética y de la sabiduría popular, algo así como el arco, vuelan hacia todos los flancos. Por lo general, aciertan en su objetivo. La primigenia sabiduría, que era arte y ciencia total, durante el transcurso o progreso de la cultura,
fue fragmentada, dividida o diferenciada entre una, objeto de los sentidos, la fantasía, la imaginación, esto es, la de los magos, videntes, profetas, poetas, artistas, y en donde se hacía presente una verdad nombrada como dionisiaca, en honor a Dionisio, dios del vino, fiesta, música y ebriedad. La otra fue reservada para los doctos, que proceden a investigar mediante premisas, argumentos, deducciones e inducciones, o sea, alcanzar la verdad a través de los conceptos, juicios y raciocinios. En la historia de las ideas, específicamente en el campo de la filosofía, a esto se le conoce como el paso del mitos al logos. Originalmente, la sabiduría arcaica de Apolo está tan cerca a la locura como a la razón. Apolo no es el dios de la mesura o de la armonía, como modernamente y para sus intereses teóricos lo representó Nietzsche, sino de la exaltación, de la locura. Existen más afinidades que diferencias o contradicciones entre Apolo y Dionisio. Es más, son uno y lo mismo. El asunto es que nos hemos quedado con la versión elaborada por Nietzsche, la de las diferencias entre potencias, que se niegan una a la otra. Apolo como discurso lógico del conocimiento y Dionisio como discurso del arte y de los sueños. Nietzsche se sirvió de la contraposición entre arte y conocimiento para proponer una visión del mundo en la cual Apolo es apariencia y Dionisio el mundo verdadero. Pero si vamos más allá de la perspectiva nietzscheana, resulta entonces que el tipo de sabiduría que posee Apolo no es únicamente la del conocimiento lógico, prometedor de verdades universales, fundamentales, positivas y edificantes. Apolo no es solamente la antítesis de Dionisio y viceversa. Hay en la sabiduría apolínea, en todo caso, una mezcla potenciada de saberes mánticos, proféticos, mistéricos y poéticos. La sabiduría apolínea, al ser un saber que proviene de la vida, es también un saber narcotizante del cuerpo y de la razón. Hay desmesura y mucha pasión, sueño, canto y utopía también en Apolo. Lo que hay en Apolo es más bien un mundo y una verdad que se rehacen a cada momento, más propio de la metis que de logos. Apolo también permanentemente se encuentra sumido en las sombras de la luz, en el exceso de éxtasis. La manifestación de los saberes apolíneos, o como les llama Platón, tipos de verdades, es que se realizan mediante la palabra. En Delfos, en donde se pronuncia la palabra divina, Apolo es quien habla a través de las sacerdotisas, no precisamente Dionisio. La palabra de los sabios arcaicos arroja luz sobre la oscuridad, desata nudos para precisar lo incierto. De ahí que la verdad que hay en la sabiduría apolínea sea del orden oracular, del misterio y de la profecía, de la sentencia y del anuncio. La palabra de Apolo es una expresión oracular en la cual se manifiesta un conocimiento, pero bajo la forma de enigma y de misterio, de adivinación, de profecía y de sentencia. Siguiendo las formas, según las cuales las palabras de la adivinación en la Grecia antigua se acoplan en discursos, se desarrollan en discusiones, se elaboran en la abstracción de la razón, es posible entender esos aspectos de la figura de Apolo como símbolo que ilumina todo fenómeno
de la sabiduría. Quien cultiva una sabiduría apolínea, en realidad adquiere las armas para aprender a vivir en los laberintos que cercan la existencia, en donde como tal hay que destruir un mundo que es y no es, más que crear un mundo aparente. En la actualidad vivimos cómodamente en las apariencias. Las redes sociales son la envoltura de tal condición, pues ahí la mitad de las cosas son falsas y la otra mentira son. O sea, epistémica y éticamente hay simulación. La vida se ha hospedado en esta época computacional e informacional en plataformas digitales. Vivimos conforme a la cosa de lo digital. La propia etimología de Apolo, según los griegos arcaicos, sugiere el significado de aquel que destruye totalmente. Con esa figura aparece representado el dios al comienzo de la Ilíada, donde sus flechas causan enfermedad y muerte en el cuerpo de los aqueos. Apolo provoca no una muerte inmediata, directa, sino una muerte a través de la enfermedad. El atributo del dios, el arco, arma asiática, alude a una acción indirecta, mediata, diferida, pero acción violenta, destrucción y muerte, lenta y lejana. El arco pone distancia entre el guerrero y los contrincantes, del mismo modo como cuando Ulises tensa su arco, preparándose para matar a los pretendientes de su esposa, que la han tenido bajo asedio durante toda su ausencia, llena de aventuras. Hay versiones que afirman que el arco en la Grecia arcaica era el arma de los cobardes y de los inteligentes. Se puede afirmar que el arco de Odiseo no es el arma de un astuto cobarde, sino el instrumento y el símbolo de la venganza divina para castigar la violación de la más sagrada de las leyes de la Grecia arcaica, la hospitalidad. Cuando la ley de la hospitalidad se viola, entonces ya valió todo. Esto es, se rompe el equilibrio y la cordura. Los dones de la hospitalidad a cargo del anfitrión deben ofrecer baño, comida, bebida, presentes y asegurarse de que el huésped llegue a salvo a su próximo destino. Penélope y su hijo Telemaco han actuado bajo esta ley sagrada, pero los pretendientes, impacientes y altaneros, han sido irrespetuosos, han transgredido la hospitalidad. Los pretendientes, aspirantes a desposar a Penélope, por años han ido consumiendo los suministros del palacio y han pasado todas las noches manoseando a las criadas del palacio. De ahí que urge idear un plan para acabar con todos ellos y restituir el orden. Tal vez solo con la muerte paguen su transgresión. Cuando Ulises, después de 20 años, regresa a Ítaca y vuelve a tener su arco, lo acaricia, lo recorre lentamente, siente su peso, calibra su longitud, hace vibrar la cuerda para asegurarse que todo está en perfectas condiciones. Actúa explícitamente como un músico en el momento de afinar su instrumento, antes de lanzar sus ritmos, tiempos y palabras que son como flechas que pueden ser dulces o amargas. Para el oyente moderno, estas dos actividades, tocar música y matar, no parecen tener nada en común, pero en las culturas arcaicas se solapaban a menudo.
pues quien estiraba la cuerda o rasgaba la cítara era el impulso de un dios. Los hombres solo eran el medio de las intenciones divinas. El instrumento de cuerda más antiguo es el arco de los cazadores. Su estructura fue cambiando gradualmente hasta que se volvió, tal vez, más apropiado para hacer música que para matar, lo que sugiere que la muerte y la música están íntimamente vinculadas. A decir de Ted Gioia, los mismos palos y piedras que servían para acabar con una presa podían emplearse como instrumentos de percusión. Incluso la inspección más superficial de las arpas de las sociedades de cazadores revela su conexión con las armas, tanto en su morfología como en su función. En ese momento en el que se tensa el arco, resulta ambiguo a primera vista. Consiste en acumular una energía para utilizarla después. Pero, ¿cómo se empleará? ¿Para producir belleza o muerte? Por cierto, Ulises u Odiseo no da ninguna muestra de piedad a la hora de asesinar a los pretendientes. En la escena más impresionante de la Odisea de Homero, solamente 2 personas, con la venia de Ulises, salen ilesos de aquel lugar: un viejo sirviente y el músico que había estado cantando para los pretendientes, posteriormente víctimas. Es probable que Ulises se haya identificado en alguna medida con aquel músico, sobreviviente a la carnicería. La escena es tan semejante a las que posteriormente se rodarán en los estudios del cine hollywoodense, en donde los sangrientos héroes imponen justicia mediante las masacres. Por ejemplo, Rambo, o cualquier film de acción o política de guerra que salga de la Casa Blanca. Cuando Ulises, recién llegado a Ítaca, encuentra un escenario hostil. Han transcurrido 20 años desde su partida a la guerra de Troya, y de su paradero nada se sabe. De ahí que es lícito creer en su muerte. Su casa ancestral, sede del poder regio en Ítaca, se encuentra llena de aspirantes a ser consortes de la bella Penélope y de esa manera ocupar su cama y el trono. Varones procedentes de las más ricas familias, encabezados por Antinoo y Eurímaco, siempre haciéndose acompañar por un aedo o cantor. La fiesta siempre tenía que estar bien animada. Penélope astutamente hace saber que en cuanto termine de tejer una prenda, y destejiendo por la noche lo tejido por el día, prolonga la espera durante 20 años, justo hasta la llegada de Ulises. Una gran jugada, inteligentemente realizada por la reina Penélope. En la parte final de la Odisea, Ulises se muestra como el único capaz de encordar y tensar su viejo arco, para vencer en la prueba que le revela espectacularmente ante los pretendientes de su mujer y de su reino, a los que posteriormente los enviará al Averno, mejor dicho, al Hades. Ese momento de reencuentro, con la formidable arma, Ulises es capaz de contener el llanto. Ulises toma el arco con tal serenidad y autocontrol que ni el propio Apolo, que mira a la distancia, da crédito. La sensación de ese momento es indescriptible. De manera elegante y delicada, lo observa, lo acaricia, como la novia a la que no se ha visto tras larga ausencia.
Ulises advierte que nada ha cambiado. El arco continúa siendo el fiel compañero con el que en la juventud consiguió la mayoría de sus victorias. Disfruta tenerlo nuevamente en sus manos, listo para la acción, como cuando un músico se reencuentra con su instrumento preferido o con su público. Tiene lugar una catarsis en la que individual y colectivamente hay una depuración. Cuando Ulises vuelve a tener el viejo arco, que dejó como herencia a su hijo Telemaco, a sugerencia de su propia madre Anticlea, antes de partir a Troya, se da cuenta que la madera sigue intacta y con la elasticidad suficiente para conseguir el difícil objetivo de pasar la prueba que Penélope ha impuesto a todos los pretendientes. La condición para ser el nuevo esposo de la bella Penélope será aquel que logre tensar el arco de Ulises y hacer pasar las flechas por los aros de 12 anillos de hachas. El ganador será el nuevo rey del reino de Ítaca, en donde con menor frecuencia el nombre de Ulises espanta. Así entonces pasan cada uno de los pretendientes. Vano intento, fracaso total. Ninguno logra tensar el arco del divino Ulises. El propio Telemaco, hijo del astuto Odiseo, pide una oportunidad, no porque si logra el objetivo fuera a casarse con su propia madre, sino que tendría el derecho de evitar que Penélope tuviera nuevo consorte y al mismo tiempo ganaría reconocimiento y respeto ante todos los pretendientes de su madre. Igual que todos, se queda apenas a medio camino, aunque en su descargo, aconsejado por Ulises, que previamente le ha participado de sus planes. Entre la multitud de pretendientes, que cada noche eran agasajados con viandas, música y criadas para que las manosearan, se encontraba un mendigo, un pordiosero que algunas semanas antes había llegado al palacio. Aquel viejo pordiosero, que discretamente se había mantenido oculto, tuvo que luchar, es decir, aventarse un tirito con otro mendigo y correrlo de ahí para ocupar su lugar. Al mendigo se le humillaba con los restos o sobras de comida, que se le dejaban en un rincón como a un perro. Para sorpresa de todos, este atrevido mendigo pide también participar en la prueba del arco, una oportunidad. Todos se burlan, algunos se oponen, pues es indignante que un pordiosero se compare con un gran señor, un gran noble. De lo que no se dieron cuenta, y jamás lo advirtieron, ninguno de los pretendientes fue que aquel pordiosero era nada más ni nada menos que Ulises, que había tenido que disfrazarse para ocultar su identidad. Odiseo también podría ser calificado como el maestro del disfraz o del ocultamiento, pues es hábil para ello. Lo hizo con el cíclope Polifemo al ocultarse bajo el nombre de nadie. Cuando el iracundo gigante pregunta que quién había tenido el honor de cegarlo, Ulises responde que ha sido nadie. Y como el cíclope no posee una conciencia lingüística, nadie es nadie, o sea, no existe. A su regreso o retorno a Ítaca, solo lo había reconocido Argos, su fiel perro, que lo esperaba. ¿Acaso era el único ser vivo que sin razón alguna sabía que su amo volvería? Euriclea, su vieja nana de siempre,
que lo reconoce por una cicatriz de una herida en el pie que un jabalí le hizo de pequeño. Por estrategia y para poder consumar sus planes de venganza total, Ulises había revelado su identidad a Telemaco, su hijo. Juntos, y con 2 criados más, planearon cada una de las acciones de la venganza. Aquella noche, de la prueba del arco, por supuesto con la ayuda de Apolo, pues el arco de Apolo es el arco de Ulises. Ulises lucha, ayudado por Telemaco y el fiel Eumeo, y cual guerrero y arquero experto, los vence a todos con su arco, salvándose únicamente Femio y Medón. Fue así entonces como el divino Ulises castigó con la muerte a aquellos que han violado las leyes sagradas de la hospitalidad de la época arcaica, ya que muchos de los pretendientes, sin ser invitados, invadieron su hogar, saquearon su hacienda, sedujeron y ultrajaron a las criadas del palacio, humillaron a su hijo Telemaco y hasta le echaron los perros a su esposa Penélope. Cuenta la leyenda que Melantio, el pastor desleal, junto con las sirvientas que habían traicionado a Penélope, tuvieron un infausto destino, y que Ulises prendió fuego al palacio para purificar sus paredes, tras lo cual la paz volvió a reinar en Ítaca. Esta historia de música y muerte en relación al arco de Apolo y al de Ulises concluye con el reencuentro de los esposos, después de largos 20 años, sin estar juntos. Se produce entonces el diálogo entre Ulises y Penélope, una vez que él ha dado muerte a los pretendientes. En un primer momento, Penélope, seguramente aturdida por lo recién sucedido, engañada por la apariencia que Atenea ha dado a su esposo, abrumada por tantos años de separación, es incapaz de reconocer a su marido en la figura del mendigo que le habla. Ante la duda, Penélope somete al extraño a una prueba, ordenando a la servidumbre que le prepare el lecho fuera de la alcoba. Ante eso, el reconocimiento se precipita, ya que Odiseo reacciona indignado inmediatamente al pensar que la cama que él mismo construyó sobre el tronco de un olivo ha sido talada por alguien y movida de su lugar. Así como hay leyes de la hospitalidad, también las hay de la alcoba. Esa reacción es la prueba que Penélope necesita para aliviar todas sus dudas, y ya segura de que se trata de su marido, se arroja llorando a sus brazos. Y Penélope sintió desfallecer sus rodillas y su corazón, al reconocer las señales que Odiseo describía con tal certidumbre. Penélope derramó lágrimas de tanto tiempo contenidas. Le echó los brazos alrededor del cuello, le besó en la cabeza. Finalmente se produce el reconocimiento de los esposos, el reencuentro después de 20 años. Como muchos duetos y grupos musicales, y parejas también, siguen este patrón. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Nunca olvides que si dueño de un arco o de una lira eres, entonces no hagas el mal con tales instrumentos. Mejor úsalos arcaica y rupestremente, esto es, en favor del bienestar, es decir, mirando hacia el horizonte de la verdad, bondad y belleza. Y si acaso por ahí tienes un reencuentro, entonces lo mejor es que te apures, no lo demores más. ¿Cómo para qué?